Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Amanda Antonia Pacotti Kovacic. Este segundo apellido queda ahí perdido en la fenomenal historia que vamos a vivir con Amanda Antonia Pacotti. En realidad, bellísima señora, rosarigacina completa, con un ir por volver por la sociedad y un entronque con la escuela, que es evidentemente el signo de su vida, está signada por la escuela. No perdamos tiempo porque la nota lo único que merece es que la veamos. Amanda Antonia Pacotti, primer tramo, señor director, ahora. ¿Cómo te llamas? El nombre completo. Amanda Antonia Pacotti. Un momento. Amanda Antonia Pacotti con 2C y 2T. Pacotti. Absolutamente galés. 2C y 2T. ¿Y tu madre? Mi mamá, Amanda. No, ¿apellido? Amanda Kovacic, pero Kovacic. con C. Kovacic, bueno, pero Con eso... B corta, Kovacic. ¿Y CH? Sí. Esto es tarea de los primitivos jueces de paz, juez de paz letrado, que depende cómo era, escribían, o alguien en aduana. Sí, ¿no? sí, seguro. Porque, Algunas veces le hacían un favor, le ponían el nombre más agradable de lo que sonaba, a lo mejor, Sí, ¿no? sí. Los monseñores, ¿qué son? Sí. Si no, bueno, vino un buen señor, vamos a ponerle. Ya estamos. Y así. Pero, ¿y el Pacotti de dónde viene? El Pacotti del Piamonte, un nono... Bueno, paradójicamente el nono Adolfo Pacotti era francés, porque nació en Francia el viejo, porque su papá era minero, iba de un lado a otro, entonces el nono Pacotti nace en Francia. Y el Kovacic actualmente sería croata. Se lo conocía como el austríaco cuando él Claro. llegó aquí. Cuando fue el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, sí. Murió muy joven el abuelo Kovacic y ahora descubrimos, bueno, que hubiese correspondido a lo que actualmente es Croacia. ¿Y vos naciste en Rosario? Yo rosarina total. ¿De dónde? Nací en el pasaje Corbalán, en el barrio Refinería. Mi papá, ferroviario, es difícil remontarse a la infancia. Y mi papá, yo soy única hija, ferroviario, y muy rápido nos fuimos a Villa del Rosario. A Villa del Rosario estuvimos unos años, después en Río Cuarto. Villa del Rosario es Córdoba. ¿Dónde está la fábrica de alfajores? De alfajores de Rosario. Sí, cerca. Cuando yo te hablo hace tantos años allí, la Villa del Rosario era realmente un pueblito muy chiquito, con la típica iglesia, la plaza. ¿Y el viejo ferroviario qué tenía? ¿Estaba en la estación? En la estación, sí. Recibía los trenes. Mi papá le tenía muchísimo miedo, pánico a las arañas. ¿A las arañas? Y ahí llegó. La aracnofobia es algo que compartimos con tu padre. Entonces. Sí, con el viejo divino que tuve. Y llegaban a Villa del Rosario trenes cargados de madera que venían de Santiago, no sé de dónde. Y mi papá dice que llegaba el tren, claro, de aquella época, te imaginas, lento, pasaba por la estación. En general el maquinista y el foguista venían o dormidos o un poco cansados. Y el tren pasaba hasta que encontraba el paragolpe. Te estoy hablando 70 y pico de años atrás, ¿no? Y mi papá dice que cuando paraba el tren veía pasar muchas veces la sombra de las arañas que bajaban de las maderas que traían, ¿no? Eso Yo quedó he llegado a despertarme en la madrugada, prender la luz y mirar así y ver que había una arañita. Y cuento por cuento, mi vieja, que era maestra, eso creo que te lo conté la otra vez. Sí. Entre las
cosas que siguió, esos cursos de ¿Qué hacemos los vieja maestros? malvada, claro. Un curso de taxidermia. Entonces, Claro. digamos, embalsamaba Porque era la animalitos. época que destrozábamos los langostinos. Claro, sí, pero ella trabajó en 3 o 4 lugares antes de volver a Santa Fe. Porque al ser gremialista también era sí. Castilla. Claro. Uno de los lugares donde trabajó fue Jobson Vera, porque era Jobson la estación, Vera el pueblo, esas cosas. Y Claro, los parajes. y le habían regalado de allí, había traído, yo era en uno de esos frascos grandes, una araña de las arañas pollitos, Claro. esas inmensas. Y según cuenta, la tapó así porque pensó que la araña no tendría fuerza. Y Salió. la araña esa anduvo un tiempo por la casa hasta que lograron. Y era la mascota. No sé si mascota, pero era. ¿Y vos ibas con tu viejo? ¿Te acordás de eso, de tu viejo? Sí, ¿O eso mucho. te lo cuenta tu viejo? No. Me acuerdo que él lo contaba cuando venía. Yo lo que sí me acuerdo de ¿Cómo Villa del cuando venía? Rosario. ¿Vos te quedabas acá con tu madre? No, vivíamos cuando venía de la estación. Ah. Vivíamos, era una especie de conventillo, esas casas así, chorizo, donde se convivía con el maquinista, la gente de ferroviaria. Lo que sí yo me acuerdo, porque le tenía muchísimo miedo a las langostas. En aquella época venían las mangas de Las mangas de langosta que langosta. oscurecían el Sí. cielo, y eso sí me acuerdo. De la sensación que me daba, el miedo que yo tenía. ¿Y a la de escuela estar fuiste allí. ahí? No, a la escuela. Después Porque eras nos fuimos tan chiquita que ni a la escuela. ni a la escuela. En aquella época tampoco existía jardín. No, o sea no. que. Y después cuando ¿Y tu ya. vieja no te enseñaba ningún rudimento de nada? Sí. Pero te cuento la historia, porque de Villa del Rosario a mi papá lo trasladan al Río Cuarto. Ahí ya un poco más civilizado, entonces me anotan en la escuela. Yo una única hija muy mimada de esos dos viejos, que los dos, ninguno de los dos había terminado su escuela primaria, pero eran grandes lectores. Mi papá, un ferviente escucha de radio del Estado de aquella época, que escuchaba la ópera, me vas a hacer llorar, me parece, si seguimos así. Y en Río Cuartos estábamos parando en un hotel, el Hotel España, que era el hotel que se ve que le daba el ferrocarril a la gente que trabajaba allí. Y ahí sí me anotan en el primero inferior de aquel momento. Sí. Ahí sí me acuerdo patente, porque me llevan a la escuela el primer día de clase y yo en el recreo me escapé y me volví al hotel. Porque, bueno, el recuerdo que tengo es que me sentaron, yo era muy alta, flaca, alta, y me sentaron atrás de todo. Yo creo que debo haber llegado cuando ya las clases estaban iniciadas. Entonces me sentaron atrás de todo, cuando se ve que tocó la campana, salieron al recreo, yo me encontré sola y me fui. Entonces mi papá y mi mamá, ¿qué decidieron? Por supuesto, como ¿Particular? corresponde. No, ni particular. La nena no va a la escuela, se queda allí. Me enseñaron a escribir, qué sé yo, con el diario, me habrán comprado algún librito, y lo trasladan a mi papá, yo ya con 7 años, a Rosario. Entonces caigo a vivir en Alberdi, en el pueblo Alberdi. Y ahí es donde comienza mi amor por mi amor por la docencia, por la escuela, por ser maestra, y mi agradecimiento realmente a lo que recibí, porque me mandan a la escuela Carrasco. Mi mamá me anota allí porque le dicen en el barrio que es una escuela donde los chicos van contentos. Entonces me anotan. Claro, yo voy, me anotan ahí, no tenía nada cursado, me anotan en primero inicial. Y ahí se me mezcla el recuerdo, porque sí tengo idea que me llevan a no quiero decir dirección, porque lo que tenía Olga Cosettini en ese momento era ella la exonera en el 50, 49, 47, será que anduve allí con mi primo. Me hace leer. ¿De qué año sos? De 41. De 41. Sí. Tranquilidad, soy Sí. levemente más joven que vos, tranquilidad. Sí, ya lo sé eso, porque sos de la categoría de Escarcha, de Eugenio. Sí. Entonces voy a primero inicial. A los pocos días de estar en primero inicial, sí tengo el recuerdo que me llevan a la dirección, a la oficina donde estaba Olga, que siempre estaba con la puerta abierta, su dirección. Y me hacen leer y se dan cuenta que yo no estoy para primero inicial y me pasan a primero superior. ¿Viste? Ese valor, ese sentido común, ese respeto por el chico, dándose cuenta, yo me imagino, parecería Blancanieves y los 7 enanitos en primero inferior, donde ya tenía un año más. Entonces me ponen en primero superior con la señorita Rosita. Tengo la suerte de haber transitado esa escuela, aunque estaba en segundo grado en 1950.
cuando a Olga la exoneran, pero por suerte o por desgracia, no lo sé, llega un director a reemplazarla a Olga, fue en agosto que la exoneran a ella, el 17 de agosto, Olga hace un discurso, ella era sanmartiniana, recordando a San Martín y hace, según cuentan, lectura. Sí, con el presidente del momento, ¿no? Juan Domingo Perón. Y el 27 le llega la exoneración por actividades antiargentinas. Marechal, Rapella lo firma y es fantástico el descargo que ella hace. De que Leopoldo Marechal lo firma. No, lo firma Rapella, pero el que estaba a cargo de estas operaciones antiargentinas era Marechal, Leopoldo Marechal. Pero te digo, por suerte o por desgracia, a ella la exoneran, ella tiene que irse incluso de la casa porque vivía en la misma escuela. Te interrumpo porque Marechal es uno de las lecturas. Y Marechal tiene una frase que no se condice con todo eso, pese a que sí era estaba hablando de las muertes, ¿no? Él decía que compadecer es padecer con el otro. Y es muy bello eso. Después tengo otro recuerdo de Marechal, que la patria es un dolor que se lleva en el costado. O sea, no hay lugar para... Y los poemas a la mujer, a Elvia Amor, ¿no? Pero era el mismo personaje que después hacía todos estos desastres. Y volvamos. Son momentos políticos, es muy difícil juzgar, ¿no? Cada uno, como hoy hablábamos con mi hija justamente, me dice, mamá, yo no creo que nadie haga las cosas con mala intención. Digo, yo tengo sí, hay una intención yo también creo. Unívoca, no hay equívoco, hay unívoco. Yo también creo que la cosa es así. Y bueno, llega un director a reemplazarla, Miguel Moore, que escribía poesía, mira, porque cada tanto leía poesía. Y la escuela fue agonizando, no la matan allí. ¿Cómo agoniza? Vos me decís la Carrasco, y estamos dando por supuesto que todo el eslogan es ahí los chicos van contentos. Pero es porque tiene un enfoque diferente sobre la enseñanza. Era eso también. Sí. Bueno, ella... O sea que vos viniste signada. Sí, exacto, yo digo, sí. Pienso muchas veces que quizás ni me tiño el pelo para parecerme a Olga, ¿viste? Esas cosas que uno quiere ser. No, fueron pluralizo porque Leticia también, pero Olga fundamentalmente tenía un proyecto muy claro que ya lo había amasado en Rafaela, ¿no es cierto?, durante 5 años, entre el 30 y el 35. Eran mujeres bravas, ¿no? Cuando hablamos de Olga, yo la quiero abrir de toda esa belleza estética de la experiencia, porque esa era un medio, ella lo que buscaba formación de ciudadanos realmente, de abrir la cabeza de cada chico. Ella misma lo dice eso lo dice Leticia posteriormente, cuando habla de Olga, dice, una escuela que hace pensar es peligrosa. Ahí está la cosa. O sea, una escuela donde se practicaba realmente el cooperativismo. Tanto, hay una parte que Olga escribe, el padre, ella dio mucho énfasis a la cooperadora y al club de madres, y dice, el padre de la cooperadora no está para pintar las aulas, está para participar en el desarrollo. Bueno, y en esa escuela decís que fue agonizando, pero ahí estudiaste. Hice mi primaria, sí, y terminé, y de allí pasé al Normal 1, un cambio grande. ¿Ya tu viejo firme en el ferrocarril acá? Sí, ya quedó en la sección, en el portón 1, máquinas descompuestas, donde iba con su bicicleta todos los días, y muchas veces lo iba a esperar al famoso portón 1, que es ahora lo que es travesía, ¿no? Que pasaban las vías, las 3 vías. Entonces ya quedamos allí hasta que... ¿Y vivías por ahí? Vivía donde vivo, en Alberdi, en Guarnes, 2426. Soy alberdina de corazón. Antes había un hueco entre Alberdi y el centro. Y sí, era un pueblo. Yo te digo que el momento que yo hice mi primaria allí era un pueblo realmente, con quintas, que esa era la riqueza, ¿no? de esa convivencia que teníamos, esa posibilidad, las barrancas totalmente salvajes, con campanillas, verbenas, y ellas, la lectura que hacía, se salía mucho al barrio, y esa inteligencia de cada tema que se trataba, se usaba mucho la lectura de los diarios, y ya te digo, a pesar de que no estuvo Olga en toda mi escuela primaria, tuve la suerte de seguir con maestras formadas por ella,
porque era muy brava, Olga como directora, se estudiaba en las reuniones de personal. Hay una historia, no sé si me voy muy por las ramas, vamos bien así. Es tu historia. Es mi historia, que me hace llorar, digo, bueno, pero es hermosa. Desperdicié muchos años, porque cuando termino mi escuela primaria, que voy al Normal 1, ellas ya están viviendo en la casa que queremos recuperar, Chiclana 345. Cuando ella la exoneran, la echan, nos quedan, para mí, no conozco bien, los primeros meses nos dijeron que ellas se alojaron en una habitación que les presta un vecino del barrio, pero ya tenían el terreno de Chiclana 345. Y es ahí donde Hilarión, porque yo creo que Hilarión hay que rescatarlo, Hilarión Hernández Sí, Laría, Hilarión Hernández Laría, sí. fue el que le posibilitó. Y el que hace el barrio de este otro lado, ¿no? Y fue el que le posibilitó, yo creo, toda la trascendencia internacional de la experiencia de Olga, ¿no? Todos estos personajes que llegaron a la escuela en su momento, me parece que eran nexos, que Hilarión, que siempre admiró esa experiencia, y justo Hilarión estaba en ese momento también con una ilusión de abrir el museo, de que ya el museo no fuese el museo silencioso para una élite, ¿no? Sino que pudiesen concurrir. Se hace la primera exposición de dibujos infantiles en la gestión de Hilarión, los dibujos que Olga, que la escuela Carrasco lleva de sus chicos. Otro grande de ese momento es Mantovani, el esposo de Frida Schultz, de Mantovani, Juan Mantovani, que hace el prólogo del catálogo que se hace en el museo. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo
y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, ya hemos sido presentados. Amanda es una docente, pero está contando de un comienzo del siglo XX, que es donde arranca su vida, mitad del siglo XX, donde arranca su vida, y de cómo se desarrolla en Rosario, en la región, su familia, su viejo, y la historia de la educación en Rosario, que tiene evidentemente en la familia Cosettini, en Olga y Leticia, uno de los ejes, y ella va y viene en la historia de su vida precisamente con ese eje. Señor director, segundo tramo, historia de Amanda Antonia Pacotti, ahora. Yo quiero saber cómo es tu vida, vos me lo vas contando, pero del normal me pegás un salto a Olga o Leticia, a Hilarión. Y a mí me entusiasma Hilarión Hernández Larguía, un personaje al que esta ciudad le debe algunas paradas y bueno, todo este barrio, todo este concepto, toda esta historia sobre construcción, sobre cómo edificar una ciudad, viene de este viejo loco que entendía lo humanista. Sí, sí, sí. Y bueno, yo te entiendo todo eso, pero es tu vida. En el normal, tus compinches, en la escuela, tus compinches. Sí, sí. Bueno, el normal 1 de ese momento tenía muy claro la división social, ¿no es cierto? Yo venía de Alberdi con mi amiga Alicia Sioca, que fuimos compañeras desde siempre, viajando primero en el tranvía, íbamos hasta el normal, de Alberdi hasta ahí, una hora antes. Después conseguimos que un vecino que se iba a trabajar en auto nos llevara en auto. Y llegábamos tan temprano que el normal estaba cerrado, entonces nos íbamos a la iglesia Santa Rosa a esperar que abra el normal y charlando y estudiando en la iglesia. Y allá con mis 5 años, yo te diría, sin recuerdos del corazón del normal 1. Sí agradecida porque tuvimos profesoras brillantes, ¿no? Amanda Yacosa de Antelo, Ken Hernández Larguía, realmente gente de primer nivel. Y el curso nuestro estaba dividido entre la gente, hijas de gente del centro, más pudiente, hijas de profesionales, y las que veníamos de los barrios, pero nunca se sintió eso como una cosa agresiva, ¿no? Y ahí te tocan años muy locos, porque eso es 52, 59 claro, más o menos. Sí, yo entro en el 55. Bueno, no, creo, 55. No, termino en el 55. No, creo que debe entrar en el 55. Sí, no, espérate, me perdí, ayúdame. Si nací en el 41... 41, pero me decís que en el 52 años. Estás haciendo la primaria y la rajan a Olga. Claro, estaba en el... Sí, puede ser que hayas entrado en el 55 sí, entonces. Sí, que era el año jorobado, claro. Y sí, porque después termina... vos tenés 75 ahora. 76. 76, ¿por qué fecha sos? Qué difícil, 19 de septiembre. No, te explico porque la vida arma esas casualidades. Yo entro en el 55 en el normal, en Santa Fe. Pero entro con 11 más años. Chiquito. Sí, porque como mi vieja era maestra, pero era castigada, entonces yo voy a una... primero, bueno, había un par de pesitos más, entonces jardín de 3 y jardín de 4 lo hago en la escuela francesa. ¿Viste ese lío de la lengua materna? Yo llego a Francia y no sé hablar nada, pero entiendo la mitad de lo que me dice. Porque lo escuchaste, pero a 4 años, bueno, arranco para 5, lo llevo a la escuela, no tengo dónde dejarlo. Y yo ya leía el Paco Donald, lo hueveaba. Entonces la maestra, que era una rusa hermosa, Ana Cohen, ya separada y ya fumadora, te estoy hablando de... Era un pecado de Dios de la sociedad. Claro. Le dijo, Blanquita, anotémoslo porque sabe todo. Claro. Y en esas escuelas periféricas no había primario, inferior y superior, había primer grado. Te metían ahí. Entonces, cuando yo terminé con 11 el primario, así que te empaté ahí. Claro. Y terminaste en el 60.
Sí, claro. Yo o sea, también. a mí me tocó el 55, porque como yo era peronista, Claro. el lío era al revés. Claro. En la primaria, ¿no? Terminaste en el, Bueno, en el 60. de normal no tenés eso está bien, por no tenés recuerdos Pasé salvo de muy bien, estudiar. una alumna normal, en el normal del normal. ¿Y ya preparándote Sí. para laburar? Sí, en el 60 me recibo y después, en ese momento se podía seguir, se llamaba el profesorado de Jardín de Infantes, que era nuevo todavía en la parte pública, y lo hago en el mismo Normal 1. Pero ya me pongo a trabajar como reemplazante, Sí, que es sí. típico. Hice un intento de ir a la Pagaban universidad. tardísimo los reemplazantes. Lo pagaban años, meses después. Sí, ¿no? sí. Así, ¿y dónde, ves, fíjate qué ligado, donde mi primer día de trabajo en el reemplazo en un cuarto grado fue en la Escuela Carrasco? Entonces, viste, Ya negociaste, eso lo negociaste. todo allí. Lo negociaste Y- eso. sí. No puede ser que el dedo... Así que trabajé allí reemplazando a una maestra con un reemplazo largo de cuarto grado, que es muy gracioso porque muy ¿Los tierno. reemplazos largos son de parto o de enfermedad? Enfermedad, creo, parto no, porque ya era una maestra no tan joven. Así que, y es gracioso porque, claro, fíjate que poca diferencia había de edad en ese momento. Nosotros salíamos con 18 y los alumnos de cuarto grado que estaban con 10, 11. O sea que yo todavía me encuentro con viejos, viejas del barrio que me dicen adiós, señor. Todavía quedan. Y algo ahí el profesorado, hice un intento de anotarme en lo que era moda en ese momento, psicología, pero como que cuando fui era muy difícil también, la carrera estaba de moda, había muchos estudiantes, me sentí como perdida en la universidad, de estar ahí en la calle Entre Ríos. Fui 2 o 3 veces nada más y dije, no, ahí, seguimos. Y entonces hice mi profesorado de Jardín de Infantes trabajando y después seguí, ahí ya empezó a entusiasmarme todo lo que era la parte de plástica. Hice en la hermosísima Escuela de Artes Visuales que estaba en la calle San Martín, teniendo solamente Herrero Miranda de director, Naranjo de subdirector, no sé. No sé Bueno, cómo nosotros no nos hemos cruzado, Amanda, porque Rubén Naranjo es una de tus debilidades. mis amores y mis patotas, ¿no? Yo también, Rubén, sí, todavía lo lloro. Me han pasado cosas rarísimas como estar en un café en Madrid y que aparezca por la puerta Rubén, porque sin saber los dos coincidíamos. Cuando se decidió a cruzar el charco. Sí. Porque, Bueno, sí. esa vez lo encontré. O ir a la vigila a cualquier huevada y que estuviese bajándose. Personaje muy querible, Rubén. Muy querible, muy valiente. Yo tengo historias después, bueno, te las cuento con Rubén, preciosísimas, porque, bueno, hicimos amistad allí, no amistad, sino yo lo reverenciaba realmente. Rubén, además, en la escuela esa, no sé si vos la conociste, la que estaba en calle San Martín, la Escuela de Artes Visuales, turno noche, Carmelina Castellano, Sinópoli, teníamos también una playa de... De Carmelina Castellano conozco todo y conozco sus hijos. Mira. Lo que fue Luis María y todo su lío, lo que fue el viejo Castellano en el diario La Capital. Es todo un proceso vial, ¿no? Sí. Salinas teníamos en Grabado, bueno, que todavía vive. Y entonces hiciste plástica, hiciste ahí entonces. Sí, pero ya trabajaba, porque entonces en el 62, que yo ya había terminado mi profesorado de Jardín de Infantes, como era en aquella época, se abre en Fisherton la Escuela Integral y se llama concurso. Yo estaba buscando trabajo fijo, porque bueno, el pesito hacía falta. Porque además ¿Ya te habías casado? No, yo me casé vieja, grande. Además quería conocer el mar, que nunca había ido al mar. Digo, ay, tengo que juntar mi dinero para ir a conocer el mar. Y me presento al concurso. Fíjate vos en el concurso que de la Integral de Fisherton habrá sido el verano del 62. El jurado estaba Olga Cossettini, de nuevo, Rosita Siperovich. La Rosita. Y no me puedo acordar si era Ajeno o Castañino, la pata hombre y de la ciencia. Ajeno es más joven, así que si era jovencísimo. Sí, yo ahí lo perdí. Ajeno después estaba en una escuela y en un armado, Caferata, no, Tucumán y Caferata, pero había una escuela de un profesorado
provincial, él después estuvo ahí, Raúl Ajeno. Raúl Ajeno. Sí, Sí, entonces debe haber sido un castañino que venía de la ciencia. Y nos presentamos muchísimo, éramos como 100, casi todas mujeres, que creo que éramos todas mujeres. Y se hizo un escrito, clásico escrito que te piden. Y luego tenías que esperar la respuesta. Me llega la respuesta para una entrevista con este tribunal. Yo voy con un susto que no digo, bueno, acá. También son esas imágenes que uno tiene, ¿no?, en la vida. Llego a un salón, era la escuela Fisherton, era una vieja casona inglesa en ese momento, y también Fisherton no era el Fisherton de ahora. Vamos a decir que era una casona inglesa porque las casonas originales pertenecían todos a directores del ferrocarril, claro, a los que le armaban casa, claro, con el estilo inglés, inclusive tenían el pre-living para que ni el frío ni el calor claro, llegase. claro. Y los pomos de la puerta eran los mismos. Preciosa la puerta grande, Sí. y el tren pasaba por atrás, las Exacto, vías sí, del sí. tren. Entonces me llaman al oral, y cuando entro, los tres muy serios ahí, viste, eran personajes, y bueno, mire, realmente su trabajo es normal, su caligrafía pésima, tengo mala letra, no lograron nadie dominarla, pero ¿sabe por qué está aquí? Por el seudónimo que usted puso. Pucha, digo yo. Y yo había puesto, viste que te va a hacer el sobre, Sí. había puesto Coquena, que es el duendecito que cuida la llama. Estos, ¿Que cuida? las llamas perdidas, creo. Entonces, dice, ese seudónimo nos habló algo de usted. Y habían descartado, fíjate vos qué terribles estas mujeres, no me atrevo a ponerlo al masculino de este triángulo. Habían descartado los seudónimos Cursi, qué sé yo, que habrá sido, no Sí. sé, Rosa Roja, no sé. Entonces así fue que quedé trabajando, entro en Fisherton y trabajo en el 62. En la Escuela Integral de Fisherton. Vamos a ubicar, por si alguien está, la Escuela Integral de Fisherton, así llamada, no sé si de la firma era, la Escuela Integral de Fisherton tenía un par de características realmente muy diferentes, esas características, a las de la ciudad. Primero, la integración con el patio, la integración en el patio con animales, el arenero allí, y el horario. Y si hacemos doble escolaridad. Y el horario y la, no pongo comillas, pero pongo énfasis, y la libertad del alumno ahí dentro. Bueno, de eso se trataba. Yo creo que hay una línea común en lo que yo, bueno, pude hacer buenamente, es la escucha del niño. Te hablo del niño porque mi ámbito fue siempre, en general, la primaria, con el chico. Y yo creo que había una cosa común. Seguíamos a Freinet, en la época estaba prohibido leer Freinet, o sea, que respetar, el escucharlo al chico implica mucho más que escucharlo, que escuchar su voz. Implica escucharlo en todo su crecimiento y darle tiempo, que es lo que no hacemos ahora, ¿no? Una pregunta. Sí, señor. ¿Durante ese tiempo todavía seguías soltera? Sí, me casé recién en el 69. Por esto, ¿vivías con tus viejos? Sí. ¿Quién cocinaba en tu casa? Nadie, éramos todos pésimos. Así, mi mamá mala cocinera. No, mi mamá, puchero, se comía muy sencillo. Mi viejo no, mi papá, él le gustaba mucho, tenía su galpón atrás, que muchas veces miro el patio, porque yo vivo todavía, vivimos en mi vieja casa con 1000 reformas, ¿viste? Cuando los chicos son chicos. Mi papá le gustaba mucho, tenía su galponcito, le gustaba mucho tornear madera, así que no. Además, mi papá muere muy pronto. Mi papá muere en el 64. Así que quedamos con mi mamá. Pero no, la cocina no fue nunca Teníamos tías bravas para hacer los ravioles, las pastas. Mi mamá no, mi mamá era una persona buena mujer, pero muy depresiva, tenía miedo a muchas cosas. Mi viejo no, mi viejo jugaba fuerte, me dejaba, vas al río, que en aquella época ir al río era medio pecado. Bueno, ahí lo conocí a Juan Carlos en el río, cruzando la isla, en los botes de remeros. Pero mi mamá no tenía que saber esas cosas porque era el que dirá. ¿Sí era la que te ibas en piragua hasta...? No, piragua no, era bote de remo, así. No existía, bueno, sí existían las piraguas, pero no era tan en los botes de remo. En bote a la isla. En el bote de la isla cruzábamos, sí. Y bueno, esos fueron años muy hermosos realmente.
de mucho trabajo. La integral me dio mucho y le dimos, porque fuéramos muchos también. La discutían mucho Sí. en la ciudad, Sí, a la sí, integral. sí. Bueno, primero una cosa. Nace en el 62 una escuela laica. No te olvides que la Rosario 58. que teníamos y que tenemos, las escuelas privadas eran religiosas. Cuando las celebraciones son entre todos, la alegría es mayor. Esta Navidad te invitamos a encontrarnos en el Mercado del Patio. Vení a recorrerlo y hacer tus compras para las fiestas. Sorteamos 3 órdenes de compra por 10.000 pesos. Y hasta fin de año tenemos una agenda especial de clases de cocina y música que no te vas a querer perder. Toda la info en mercadodelpatio.gov.ar. Invitan Municipalidad de Rosario y Provincia de Santa Fe. Último tramo de la historia de Amanda Antonia Pacotti. La señorita Amanda para muchos, o la seño Amanda, y de cómo va y viene en una sociedad que cambia, pero ella mantiene su eje. Y tal vez lo importante de esta historia de gente común, porque todos tenemos una historia, es de qué manera se encuentra el eje, o Amanda encuentra el eje de su vida y no se mueve del mismo. Y eso es lo bueno. En el perfil de la región Rosario, ella nombra personajes que deberíamos tener duramente puestos, como Hilarión, el viejo Hilarión, a quien nombra, o como Rubén Naranjo, también a quien menciona. Tercer tramo, para no distraernos más. Tercer tramo, último tramo de la historia de Amanda Pacotti, señor director, ahora. Pero fue preciosa la experiencia realmente de poder tener esa libertad de trabajo. ¿Eran muchas las maestras ahí? No, eran, cuando se crea, 2 primeros grados, un segundo y un preescolar. Éramos 4. Gloria Rodríguez, María Esther Bertraete, Vilma Bevilacqua, que ya murió, y la directora Silvana Méndez. Estaba Arnaldo Bastanzo, que nos abrió también la cabeza con la enseñanza de la matemática, con una metodología que era muy cuestionada y que tiene tendría tanta vigencia. ¿Cómo te sentías siendo maestra de una cosa absolutamente diferente? Si yo tengo que, creo que el otro día lo conversamos, si yo tengo que hacer una simbología que simplifique las cosas, simplemente que las simplifique, ni siquiera que las ubique bien, ¿sí? Ustedes estaban en el Emilio de Rousseau y estaban totalmente locas. Qué lindo el Emilio. No, pero no era tanto. Yo creo que más se hablaba, porque al final los chicos aprendían, y cómo aprendían a leer y escribir realmente. Era la única en la ciudad de Rosario. Era la única, sí. Un poquito el latinoamericano, teníamos algunas cositas en común, pero sí, era la única. Y ¿te daba para vivir el sueldo? No, esa es otra historia, porque todo el primer año no cobramos. Hay deudas también, hay cosas duras, porque hasta que se estabilizó todo esto, bueno, era una escuela cooperativa, uno tiene toda la ilusión de estar también colaborando en una cosa que luego te das cuenta que es difícil mantener. Pero sí me alcanzó para ir al mar, ahí donde me fui con María Esther Bertraete, mi amiga del alma, y dónde fuimos en aquella época, imagínate, a ver, adivina. Gesell. Claro. A Villa Gesell, allí a ver el mar con mi amiga Alicia Sioca, mi amiga de la... Ella abandonó la docencia, Alicia, volando, porque el primer día de trabajo le fue tan mal, no sé qué pasó, que se pelearon 2 chicos, se tiraron unas manzanas, trabajó un día y se fue a John Deere de secretaria. Abandonó por completo la... ¿Y el mar qué te pareció? Estábamos fascinadas. Fascinadas con el mar y fascinadas con esa villa que era Villa Gesell. Viste, de guitarreadas, de calle de arena, así que, y nos daba miedo además del Paraná al mar, pero el hecho de nos levantábamos tempranito, estábamos en una pensión, no me acuerdo, yo traté de encontrarla, pero ¿qué vas a encontrar al paso del tiempo? Nos íbamos tempranito para ver el mar, nos quedamos hasta último momento también allí. Conversé esto con un tipo que escribió una canción sobre ese tema y que la escribió falseando un sitio con Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, por su nacimiento, yo he sido criado contra el río y por el río, y él también. Pero él escribió una canción donde dice: no conozco el mar,
pero sí es su verde, como el verde nuestro del cañaveral. Del cañaveral. Y yo decía, ¿por qué metiste? Entonces, porque dice ese ondear. Sí. Pero yo entendía, porque también de chico el Paraná no es el mar. Sí. Pese a que todos los que están en una montaña o una serranía vienen y miran el Paraná, sí, no, nada y se que ver. caen de culo. Claro. Pero para nosotros era al revés, ¿no? Sí. ¿Y volviste cambiada del mar? No sé si volví cambiada del mar Porque, o no, pero sí con un sentido de libertad. Ya que estamos y en de esta que- locura, Claro. uno de los más bellos poemas que yo he leído en mi vida tiene un solo verso. Y es de Giuseppe Ungaretti. Dice, te lo digo en el mal italiano, mare mi illumino de inmenso. Que la traducción es mar me ilumino de infinito, ¿no? Y es así. Yo tuve la suerte de un salto grande en mi vida, de estar una semana larga en el norte de Francia, en la Normandía, donde el mar es impresionante, y ahí sí pasarte, pero 7 horas sentada frente al mar. ¿Y en qué momento te rajaste de todo eso? Tu marido te saca de todo eso. Claro. No hablemos de tu marido, pero hablemos de la... Me olvidé ya. Y bueno, trabajé allí en Fisherton, con felicidad, ya te digo, con mucho trabajo. Y en paralelo iba a la Escuela de Artes Visuales, hice 5 años. Ahí sí ya empezamos a ser más que amigos con Juan Carlos, hasta el 69, en que nos juntamos, nos casamos. En el 70 tenemos el primer hijo, Santiago. Y sigo trabajando en Fisherton, pero en paralelo ya me habilita el título de maestra de profesora de artes visuales. Empecé a dar clases en el Normal 1, en el profesorado, creo que era en aquella época, que me permitía también, bueno, estuvimos en el arranque de la escuela hospitalaria, la escuela domiciliaria, sí. O sea que también con profesoras de Ahora, hay primer nivel. dos cosas tuyas que se me Yo ocurre me que olvido tendríamos esas que conversar, que me des los títulos de dos cosas tuyas. Una es, ¿por qué, aun cuando conversando es evidente, por qué el amor tuyo, tanto por Olga como por Leticia, como por ese acto de la educación de ellos? Vos sos una especie de acción permanente de que aquello no se perdió. Sí, estoy convencida. Mira, ellas hablaban mucho. Olga no hablaba tanto. Era una jodida, no me digas. Sí, viste, yo era el besito del Día del Maestro, con todo afecto. Fue Leticia la que cuando muere Olga abre el juego, ¿no? Y también verdad que uno es joven y no valora lo que tuvo. Yo me di cuenta mucho después de lo que había vivido, cuando lo encontré que hacía cosas sin saber por qué las hacía. ¿No? Y era por Cuando un mandato, claro, un mandato armado. Mira, y ahí aparece Naranjo fuerte también, y que él se enamora de la experiencia Cosetini. Él le puso el hombro a las 2 hermanas hasta que vivieron ellas ya en la casita de calle Chiclana. Y pucha, cuántas cosas que se mezclan. Y ahí aparece Janusz Korczak. Preguntame por qué yo cuando me voy a vivir después a Ginebra... Bueno, ese lo sé. ¿En qué momento patapúfete y te vas? Es Juan Carlos el culpable. Sí. A todo esto... Los hombres siempre somos culpables, negra, así que en eso no hay duda. La escuela Fisher había entrado en un momento muy difícil administrativo, de estructura, con cosas que me dolieron el alma, me costaron salud, nos costaron, no fui yo la única, sino que fue muy difícil. ¿Te descolgaste de Argentina? Mira, tuve entré en un proceso jorobado de salud y anímico, ¿viste? Esas cosas que no podés llegar a la escuela, ponerte guardapolvo y ponerte a llorar. Entonces me da licencia. De licencia yo no podía estar en casa, tenía los 3 chicos, igual tejía, me acuerdo, pero un mes sin hacer nada. Entonces volví al médico, que lamentablemente no tengo el nombre de ese médico que me atiende. Digo, mire, pasa eso, no puedo volver a la escuela Fisherton porque lloro, me desmayo cuando piso la puerta, pero no puedo estar más en mi casa. ¿Qué quiere hacer? Me dice el médico. Entonces, como diciendo fíjate, ¿qué quiero hacer? Digo, bueno, sí, quiero hacer algo. Arrancaba la Gurruchaga también en ese momento. Otra historia también, ¿no? Se estaba armando el secundario con la Chiqui González, Norma Osana, también Sonia, era un equipazo, Nora Colla. Bueno, teníamos ahí sueños compartidos también.
Y me dice, bueno, entonces yo le voy a pasar un cargo pasivo, pero dígame dónde quiere estar, como diciendo, cortémosla con esta. A ver. Y digo, dígame dónde quiere. Digo, yo quisiera ver, y le conté, ay, fíjate cómo vuelvo a atar. Yo había visto las cajas donde Olga guardó, porque Olga sabía lo que le iba a pasar, lo que actualmente está en el archivo en el IRICE. Eran cajas de cartón, cajas grises, que según Naranjo, gracias a la buena calidad del material, se conservó, donde ella atesoró los cuadernos, las actas del personal, las cartas que recibió. Y yo había visto, porque la compañía Leticia, qué difícil, cuando ella lo lleva al IRICE, que estaba la otra grande, y la doctora Iris Laredo, la directora, se había recuperado la democracia, no estaban más los hermanos Bruera allí, y se llevan esas cajas. Y a mí me había quedado esas cajas ahí en mi corazón. Digo, dígame, me dice, ¿qué quiere? Digo, ¿qué quiero? Me gustaría mirar esas cajas con detenimiento. Bueno, ya, le doy un cargo pasivo y así pude estar en el IRICE abriendo esas cajas. ¿Qué es el IRICE? Dame la Instituto Rosarino de Investigación en Ciencias de la Educación, que está allá en la Siberia. Iris Laredo era la directora. Y bueno, estaba Oscar Piduzua, otro que quizás conociste seguro, porque era de correrías. Sí. Y una de las cosas más lindas que yo vi sobre el Rosariazo, pero bellísima, no sé, filmado con Super 8, sí, en la estación de trenes que es de Belgrano, sobre Mendoza, había, la estación está sobre Mendoza, en el cruce de la vía, no sé qué altura es eso. Es una estación masica, no es la de 27. Sí, no la grande. No es la de Fisio, no. Ahí había 2 vagones o 3 que venían del norte, llenos de pájaros de contrabando. Y Oscar filmó unos minutos porque estaban quemando la estación que quemaron. 2 o 3 capangos les agarró una buena, digamos, y abrieron las jaulas. Y salían los pájaros medio abombados primero. Y era toda una filmación de pájaros rarísimos y abombados saliendo del humo a ver dónde, claro. A la libertad. Claro, era una filmación rarísima. Esa es de Oscar, claro que lo quiero mucho. Sí. Y a su suegra, ¿no? Sí, bueno. Estamos hablando de Rosita Ingalinera. Exacto. ¿Te fuiste a Europa cuándo? A ver si seguro que me equivoco. En el 89 puede ser que me fui a Europa. Vamos de nuevo. ¿Cómo te vas a equivocar de haber largado todas las raíces y sentarte porque en otro lado? Era un momento difícil. ¿Cómo te vas a equivocar la fecha? Sí, porque no me acuerdo. Ya tengo 76 años. Es borrada la fecha. Es borrada. Se inaugura la Gurruchaga. Y ahí es el último año que yo estoy aquí haciendo ese doblete de ir al IRICE, mirar esas cajas, leer, ¿te imaginas las cartas que recibía Leticia de Birri? Nos daba, hasta llorábamos leyendo, como sintiéndote invadir Fernando un terreno. Bueno, tengo otra historia con Fernando Birri, preciosa también. Qué gente grande que ha habido, ¿no? Y que uno tiene la suerte. Bueno, le llega, era un momento muy difícil, económico también, ¿te acordás que fue era el problema social, que estaba en el asunto de las invasiones a los supermercados, todo? Sí. Bueno, no llegábamos a fin de mes de ninguna manera entre los dos, con los 3 chicos. Y le sale a Juan Carlos este trabajo en la OIT, primero por 1 mes, después por 3 meses, y al final dice, mira, es 1 año que tengo de contrato, decidamos, ¿no? Y nos vamos. Y este aquí, que salgo de Rosario a Ginebra, ¿no? ¿Qué cambio con los chicos? Las chicas se adaptaron muy pronto, Santiago el varón estuvo solo 1 año y se volvió. ¿Y qué hice? Bueno, fuimos a vivir a un pueblito, Fernet Voltaire. A todo esto seguí siempre en contacto con Rubén Naranjo, ya en un tren, porque más de, no digo de pares para nada, sino yo de amor incondicional hacia Rubén. Estábamos otra historia, con el centro de día chicos, con la casa que está en calle Mendoza. Y de ahí aparece Janusz Korczak, que yo digo, ¿cómo diablos? Cuando vengo a Rosario, yo venía mucho a Rosario en la época que estuve, porque mi mamá vivía aún. Entonces, en cuanto podía, venía a verla a la vieja.
Y me encontraba con Rubén en uno de sus estudios, andás a ver en cuál de ellos, viste, que te decía, nena querida, te decía Rubén, esperate, ponía la pava arriba del ladrillo que tenía en la cocina. Y aquí que yo le digo, vos sabés, Rubén, bueno, pues yo le contaba que hacía esto, lo otro, pero decime, a ver, ¿qué haces vos en ese pueblito allí? ¿Qué estás haciendo? Digo, pues yo me ocupaba de las chicas, de llevar, traer. Me metí también en la biblioteca del pueblo, Biblioteca Portus, que sería la biblioteca popular. Digo, mira, Rubén, una cosa rara. Vos sabés que encontré una asociación que se llama Asociación de Amigos de Janusz Korczak. Vi la película, una película de Bagda, que se llama Korczak. Entonces Rubén me agarró, me sentó, puso la pava al fuego y saca del escritorio de su, vos conociste el estudio, una de las cajas donde él con su tijera tenía recortado, era un experto korczakian, sabía todo de Korczak. Entonces digo, Rubén, vos no te lo enseñé yo Korczak. Korczak te lo enseñó Olga Cosentini, porque en el 47 Olga Cosentini hace una magnífica conferencia que es Pedagogía de la Perversidad en Presidencia Roque Sáenz Peña, año 47, e inicia haciendo un homenaje a Janusz Korczak. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó Olga a conocer? Bueno, entonces Rubén me empieza a mostrar, él era un experto en el gueto de Varsovia y en Janusz Korczak. Cuando yo vuelvo a Ginebra, después de estas vacaciones, yo estaba ya colaborando en la asociación, bueno, acomodaba libros, viste, las típicas cosas que uno hace en estas asociaciones, y me empezó a gustar, porque estaban trabajando ellos muchos en la convivencia entre palestinos, judíos, muy interesante. Se trataba de reactivar, de mantener viva la presencia de Korczak. El presidente de esta asociación, otro transatlántico, yo digo, ¿no? Vladimir Alperan, un ruso judío. Cuando yo le cuento esta historia ilógica, ¿viste? Él era un hombre excepcional, digo así, grande, tipo Rubén, más robusto que Rubén. Hablaba 7, 8 idiomas con total soltura. Parecía un personaje de Upumorpo, ¿viste? Que empezaba hablando en una... Entonces me dice, siéntese, cuénteme de nuevo. Le cuento. Ese hombre tiene que venir. Ese hombre, Naranjo, tiene que venir acá, pues estaba organizándose un simposio Janusz Korczak de gran nivel internacional. Estaba Tonkiewicz, gente realmente de primera en la lucha esta por un trato diferente. Digo, primero que Rubén está muy corto de dinero, y segundo que él no quiere cruzar el charco, ¿viste? Él, su mundo es Rosario. Yeramanda, como sea, tiene que venir. Bueno, en la época, teléfono, te imaginas, y cartas de Rubén, que la tiene el Museo de la Memoria ahora. Digo, Rubén, tenés que venir, porque, bueno, sí, sí, estaba una de las hijas viviendo en España, entonces lo embarcan, cruza. Y llega a Ginebra Rubén. Yo vivía en un pueblito, ya te digo, donde murió, mira, Fernet Voltaire, donde murió Voltaire. Teníamos una casita muy sencilla en las afueras. Llega Rubén. Las hijas mías eran chicas, jóvenes. Ay, mamá, aquí digo, va a venir Rubén. Ay, un viejo vas a traer, ¿viste? Esas cosas que te dicen los jóvenes. Digo, pero no, es divino, pero vamos a tener que... No. Es sencillo, hermoso. Vamos a esperarlo al aeropuerto. Era una especie de halo que tenía Rubén. Claro, ellas no lo conocían. Entonces, vamos al aeropuerto a buscarlo. Baja Rubén con una gorra, no sé qué marca, camisa de no sé cuánto, campera de cuero. Las chicas, mamá, dice, este es el viejo sencillo que dijiste que viene a casa. Cuando llega, ay, ¿viste cómo era Rubén? Ay, querida nena, llévame a tu casa que me tengo que sacar todo esto que mis hijas, la hija le había puesto, como iba a Ginebra, claro. ¿Viste? Lo vistieron con las cosas del yerno, qué sé yo. Llegamos a la casa, se sacó todo, lo dobló, se puso su camperita, la de siempre, verde, ¿sí? Su libretita, sí. Su mate, su termo. Y así fue. Y cuando se encontraron los dos, por eso te digo, los transatlánticos, realmente, Vladimir Alperan, que ya estaba un hombre que estaba enfermo, lo recibe en su casa a Rubén, que no es fácil en Suiza esas cosas. En ningún lado, sí, salvo acá. Sí, salvo acá. Entonces lo llevamos con Juan Carlos y estaba Vladimir esperándolo en la puerta. Baja Rubén, mira, el abrazo de ellos dos, la pucha, vos decís, eran dos cosas que se encontraban. Y ahí llegamos a Sion.
Bueno, ¿a quién? Al Congreso. Ah, Sion. Bueno, O sea, sí. pero acá tenemos que parar, porque Bueno. hace un montonazo que estamos hablando. Ya se pasó la hora. Sí, se pasó la hora. Y te cuento una de Rubén, Dale. nada más. Cuando estaba allá en el pueblo... Vos sos una escondedora, porque primero me hablaste de Olga, ahora me hablas de Rubén. Y en Sí, realidad son los amores. de quien había que haber hablado era de vos. Yo soy por ellos. O sea que uno es la agradecidísima soy yo. Te cuento solo una de Rubén que es preciosa. Rubén se aloja en este pueblito nuestro de Fernet Voltaire y yo lo llevaba, lo traía con Juan Carlos, hicimos unos paseitos. Y dice, bueno, mira, nena, yo quiero ir solo a Ginebra. Ay, Rubén, quiero ir solo. Digo, ¿qué tendrás de viejo entre manos, viste? Bueno, le explicamos, había que tomar el ómnibus. Sí, vos explícame dónde tomó el ómnibus. Lo llevamos a la parada del ómnibus, que era Francia, y él cruzaba a Suiza. Y bueno, venite, te espero a las 6 en el ómnibus de las 6, viste, llegaban en punto. Pasa el ómnibus de las 6, llega el de las 6:25, no llega Rubén, llega en el tercero. Rubén, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Ay, no, dice. Pero digo, sacame, ¿estuviste recorriendo Ginebra? Y me dice, no, dice, me fui al pie de la estatua de Rousseau a reprocharle qué es lo que nos hiciste a nosotros. Así que se pasó 5 horas al pie de la estatua, me imagino sentado, reprochándolo. Y bueno, fue precioso él en Sion, realmente. Bueno, se pasó el tiempo y ahí quedó mi vida. Nada. Te debo esta hora. Te debo esta hora. Gracias. Te agradezco, no, te Gracias. agradezco. Esto fue peor que una sesión de psicoanálisis. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente, en 7 días otra vez, para enhebrar el perfil de la región Rosario, siempre inconcluso, en esto que es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Hasta la próxima, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión.